Les contamos que la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay se declaró en conflicto. Ya estamos en contacto con Yamila Cabrera, integrante de la directiva de ADEPU. Bienvenida, Yamila, y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y el interés. Yamila, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te escuchamos atentamente porque la declaración de conflicto llega después de lo que ustedes afirman es la falta de asignación de recursos en el presupuesto, en todo lo que se está debatiendo por estas horas. Contanos dónde están los puntos que a ustedes más los alertan por estas horas. Bien. Bueno, hay que decir que en verdad conflictos que involucran a la defensa pública y al acceso a la justicia de las personas más vulnerables hace mucho tiempo que ya están instalados. La diferencia es que la Asociación de Defensores Públicos entiende que hay que visibilizar porque venimos trabajando bastante en esto de poder explicar a la población a través de los medios cómo se desarrolla nuestra tarea. Y así todo, el sistema político no ha tomado conciencia de la importancia y lo determinante que es nuestro rol en el sistema de justicia. Empezá por ahí, Yamila, empezá por contarnos, sabemos lo que son, cuál es la tarea de los defensores públicos, pero quizás no todos la conozcan en detalle. ¿Con quiénes trabajan ustedes? ¿Cuántos son? Bien, bueno, esto hay que explicarlo, sí, porque muchas personas no lo conocen o no se les ha presentado algún conflicto judicial o no han tenido que responder a alguna citación para el juzgado por el motivo que sea. Pero toda vez que cualquiera de nosotros tengamos algún conflicto, no importa la materia, si es civil, laboral, familia especializada o penal, y que no puedan contratar un abogado particular, el Estado les proporciona un abogado en forma gratuita para asesorarlos y patrocinarlos en la justicia. Es cierto que van a la Defensoría, se hace una declaración jurada en algunas materias, por ejemplo familia o laboral, pero en otras, que es el verdadero fuerte de la defensa pública, que es familia especializada, víctimas de violencia basada en género, niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y los detenidos en penal, que ahí no tenemos un límite económico y entonces la defensa pública los asiste en el 90% de los casos. Entonces, hoy el trabajo nuestro se ve desbordado porque siempre comentamos que en el 2011, por ejemplo, éramos 185 defensores públicos y habían 30.000 asuntos, pero hoy, a la fecha, somos unos 300 defensores para todo el país y atendemos cerca de 300.000 causas. Hay más de 250.000 causas al año y ustedes me dirán por qué. Bueno, a nivel social se ha incrementado los conflictos, hay más violencia, se han desarrollado distintas leyes, por ejemplo, la ley de violencia basada en género, la de corresponsabilidad de la crianza, las reformas al nuevo Código del Proceso Penal, que implican un proceso más célere y se está judicializando casi todos los conflictos. Es imposible, Yamila, es imposible pretender abarcar esos 300.000 que decías con 300 defensores de oficios. Es imposible. Es inabarcable. Se está volviendo como una tarea muy automatizada. Tú vas y vas por un conflicto a la defensoría o audiencia y vas a querer que tu defensor te escuche, tenga una entrevista contigo, vas a audiencia sabiendo más o menos tu posición y hoy se está volviendo como bastante automatizado, en el sentido de que la audiencia es muy rápida, la entrevista es muy rápida, muy sencilla porque no podemos enfocarnos en poder entrevistarnos con calidad porque tenemos 15 minutos para desarrollar la audiencia y se va a tratar temas importantes para la vida de nuestro usuario. Sí, eso, ¿Sí? perdóname que te interrumpa, Yamila, pero me parece que está bueno destacarlo. Y ojo que no estoy poniendo en tela de juicio la calidad de la voluntad del trabajo de ustedes, pero sí pero sí de alguna manera a la calidad de la gravedad de los diferentes asuntos que se plantean, sí condiciona la celeridad del trabajo y los resultados del trabajo, me imagino, y también cuánto se extienden en el tiempo. Exacto, es que corresponde decir que cuando los defensores públicos estamos diciendo que tenemos problemas para poder cumplir nuestra función, eso es gravísimo, porque se compromete el derecho de todas las personas y
¿quiénes son las personas que acceden a nuestro servicio? Las personas con vulnerabilidad económica, social, y claramente yo no digo que haya una insensibilidad, pero lo cierto es que como no ejercen presión, nuestros usuarios no van a poder hacer el reclamo por sí mismos. Consideramos desde la asociación que somos nosotros quienes tenemos que hablar por ellos, porque ahí siempre decimos que hay como una defensa para ricos, una justicia para ricos y otra para pobres, porque el acceso a la justicia de las personas vulnerables cada vez tienen más falencias. No van a poder tener la posibilidad de acceder rápidamente a una pensión alimenticia, por ejemplo, o a contar con peritos. Nosotros en la Defensoría no tenemos unidades de litigación, no hay calidad que como tiene la Fiscalía, por ejemplo, que entiendo que sí está bueno que cada uno de los operadores del sistema se desarrolle con calidad, pero en el caso de los defensores públicos, hace décadas que no recibimos un presupuesto decente y esto impacta en la dignidad tanto de nuestros derechos laborales, pero también en el servicio que no va a ser de calidad. Yamila, pero aunado a eso, es que tampoco se nos descentraliza cuando nos dice que este es uno de los puntos importantes de nuestro reclamo. Nosotros queremos ser un servicio descentralizado, funcionalmente y presupuestariamente, porque somos una especie de repartición administrativa dentro del Poder Judicial. Y se dice desde el sistema político que hay consenso para lograrlo, y sin embargo se lleva más de 6 meses discutiendo 20 y poco de artículos. Sin avances por el momento con esa discusión. Y sin avances en cuanto a la discusión. Se creó una subcomisión, parece que sí tienen bastante definido la postura, pero en los hechos pensábamos contar con que la Comisión de Constitución y Leyes sacara el proyecto desde ahí para nosotros poder reforzar nuestro reclamo en presupuesto. Pero la realidad es que hoy nos encuentra en septiembre, finalizando septiembre, sin asignación presupuestal, que para nosotros es gravísimo, porque se prevé que se va a crear 2 cargos de defensores públicos en la hipótesis de que se creen otros juzgados. La realidad indica que hoy somos insuficientes. De hecho, nosotros solicitamos por lo menos 147 cargos más de defensores públicos para superar esos 300 que somos para 3 millones de habitantes. Yamila, y en los hechos no se asigna ningún cargo. Más allá de estos 147 que ustedes sostienen que necesitarían, por lo menos para cambiar en algo la situación, pero ¿cuál es la situación que se presenta mirando Montevideo y mirando el interior del país? Bueno, hay un quiebre además, porque hay bastante desigualdad. Por ejemplo, en Montevideo el servicio es diversificado. ¿En qué sentido? De que hay una defensa pública para penal, para ejecución, para familia especializada, hay otra defensoría para familia común. En el interior no tenemos dividida, si bien organizativamente, digamos, nos dividimos las materias, la realidad es que cuando falta gente en familia, vienen desde otras materias a cubrir, o lo mismo de familia cubrimos en otra materia. Entonces, en un mismo día podemos estar desde atender a un niño o niña con derechos vulnerados, a cubrir una audiencia en familia o ir a un desalojo en civil. Entonces, ahí me gusta hablar de que los defensores públicos tenemos esa magia de poder ir de materia en materia sin ser específicos, digamos, no está diversificada o especializada la función. Perdón por la ignorancia, Yamila. ¿La jornada de trabajo de ustedes es de 8 horas? ¿De cuánto es? Nosotros somos full time en nuestra función. ¿Esto qué significa? Que si bien tenemos un horario mínimo y un horario máximo de atención al público, porque las defensorías están abiertas desde las 13 horas hasta las 18, y nosotros tenemos un mínimo de permanencia en la oficina, la realidad indica que las jornadas son a merced de la cantidad de trabajo que haya. Entonces, hay veces que se nos llama incluso los fines de semana, porque detenidos hay sábado y domingo y feriados.
Y lo mismo pasa con familia especializado, que víctimas de violencia de género hay siempre, y bueno, tenemos que estar como a la orden todos los días, todo el día. ¿Sabes que me quedé pensando, Yamila, en la cantidad que son y en la cantidad de casos para atender que tienen? Y podemos trazar por lo menos algún panorama, si hay algún área o algún juzgado, vos nombrabas juzgado de familia, juzgado civil, en el que tengan más atrasos, o cómo se distribuyen cuando la sábana es tan corta y cuando no da el tiempo, cuando no dan los recursos humanos para atender todo esto. ¿Cómo se organizan? Bueno, ahí el fuerte de la defensa pública, como decía al principio, es familia especializada y penal. En esas hipótesis estamos cubriendo el 90% de los casos. Y nos ha llegado a suceder que en audiencias de violencia basada en género, a veces somos tan insuficientes que priorizamos la atención del niño, niña o adolescente y de la mujer víctima de violencia basada en género. Y en la inmensa mayoría de las audiencias, el denunciado no tiene defensor. Se le imponen medidas y no va a tener un abogado. En penal pasa de que a lo que, sobre todo en el interior, que hay una sobrecarga tan importante, la realidad es que el imputado siempre va a tener un defensor, porque bueno, el detenido tiene que cumplir con determinados parámetros constitucionales, por ejemplo, de 24 horas para ser presentado a la sede, y la víctima es poco probable que pueda ir a la audiencia con un defensor, porque va a tener que venir a la defensoría, entrevistarse con un defensor, y casi nunca existe está el defensor de víctimas como para poder acompañarlos. Ahí tenemos que andar priorizando a quién asistir y a quién no, y para nosotros es gravísimo. Es gravísimo porque además de todos estos casos que estamos mencionando, juzgado de familia especializado, juzgado penal, o sea, después nos andamos preguntando qué es lo que pasa en algunos casos cuando terminan en situaciones extremas e irreversibles. Qué es lo que pasó en todo el proceso, ¿no? Cuando ustedes estaban hablando de que con suerte 15 minutos para poder atender un caso, ¿no? Exacto, y es curioso que nadie defienda a los que defienden, y por eso es que estamos reivindicando hoy. Me parece también importante no partir de bases, de supuestos que todos los conozcamos. Hay un oyente, por ejemplo, mirá, Yamila, dice, pero ¿por qué no se lo reclaman al Poder Judicial? Si están reclamando, ¿por qué no reclaman más presupuesto a quien tiene que dárselo? Justamente este reclamo que ustedes están planteando, que no es nuevo, es de larga data, pero es por la falta de asignación de recursos en el presupuesto, justamente, ¿no? Es en este marco que ustedes están poniendo sobre la mesa esto. Imagínate que somos nosotros, la Asociación de Defensores Públicos, quienes tenemos que reclamar presupuestos para nosotros mismos. Esto no deberíamos hacerlo nosotros, debería hacerlo nuestro director o directora, como pasa con otras asociaciones, por ejemplo los fiscales, la Asociación de Fiscales y la Fiscal de Corte, pero nosotros, como somos una simple repartición administrativa dentro del Poder Judicial, terminamos siendo como los cenicientos, o sea, tenemos que esperar a ver qué es lo que nos asigna el Poder Judicial, cuál es la visión del Poder Judicial. La función jurisdiccional, esto es proteger a los jueces, y está bien que así sea, porque es naturalmente su función, pero los defensores públicos, a lo que no estamos independientes, ni funcional ni presupuestariamente, tenemos que depender de que alguien reclame por nosotros. Y en los mensajes, históricamente, porque estos reclamos tienen más de 20 años, lo único que ahora se está visibilizando más, bueno, por el avance de los medios de la tecnología y de la comunicación, pero el Poder Judicial nunca reclamó por más presupuesto para la defensa pública. Este año es la primera vez que hay un capítulo específico en su mensaje de presupuesto para la creación de más cargos de defensores públicos. Yamila, en algún tipo de relevamiento existe la posibilidad, estoy hablando de la posibilidad profesional, de incorporar más defensores a esta defensoría como tal? Y ahí dependemos exclusivamente de la asignación de presupuesto. El Poder Judicial pero no si hay tiene profesionales, perdóname, yo formulé mal la pregunta, porque esto tú ya lo habías dicho. ¿Existen los profesionales por ahí? ¿Están los profesionales para poder incorporarlos? Si suponete que llegaran a un acuerdo con el tema del presupuesto. Bueno,
En realidad, esta situación de descuido hacia la defensa pública ha generado un desaliento al ingreso de defensores al sistema. Los que estamos lo hacemos realmente por vocación. Y por eso es que queremos mejorar nuestras condiciones y tener condiciones dignas de trabajo para que esto sea un factor de que, bueno, deje de ser vocacional, que sea un orgullo y un rédito poder estar en la defensa pública. Bien. No, y sobre todo con la gravedad de casos que involucran, ¿no? Es tremendo. Sí, y también hay otros puntos que están en nuestro mensaje reivindicativo, nuestra plataforma, que tiene que ver justamente con el sueldo y la jerarquización del servicio. Hoy cobramos cerca del 40% menos del salario de un juez, cuando por ley se nos equipara, y el Poder Judicial a lo largo de los años lo que hace es generar rubros no salariales para incrementar el salario de los jueces y directamente impacta en que ese rubro no lo cobra el defensor público. Entonces, por ejemplo, la partida de vivienda que los jueces y fiscales lo cobran y se mudan a otro departamento porque a nosotros se nos designa concursar, se nos designa para defensa en el CHUI, por ejemplo, y ahí te tenés que mudar de departamento, claro. Tenés exclusividad en tu función y no cobras una partida de vivienda. En cambio, los jueces y fiscales sí. Yamila, son todos derechos que, bueno, tenemos que salir nosotros a ventilarlos para poder conseguirlos. En lo que tiene que ver con los contactos con legisladores en estas últimas horas que han ido a comisión, ¿han podido sentir recepción en los reclamos? ¿Cómo han pasado esa parte? Porque, bueno, esto está presentado en el Parlamento, donde el presupuesto puede tener sus readecuaciones, pero ¿cómo han percibido los contactos por lo pronto? Bueno, entrevistas hemos tenido con todos los partidos y hay un consenso unánime de que es necesario el fortalecimiento de la defensa pública. Por eso nos sorprende que a nivel presupuestario no se nos asigne un rubro. Porque en la Comisión de Constitución y Leyes, si bien se está discutiendo la ley de descentralización, hay consenso político. Todos los partidos están con voluntad pero en los hechos es como que no prospera, seguimos esperando lo mismo. Ya en la legislatura anterior se archivó el proyecto, cuando se inicia ahora el nuevo gobierno reflota ese mismo proyecto, pero ya llevamos 6 meses sin demasiados avances. Voy a hacer una pregunta medio loca, ¿no? Pero, y repito, es muy loco pensar que de pronto, teniendo en cuenta la situación en la que están ustedes, todo el panorama que tú acabas de plantear, y en tiempos donde hablamos de cuotas, el que sea parte de el sistema de defensoría, que los estudios privados tengan una pequeñísima cuota de defensoría pública también, a fin de desagotar el trabajo de ustedes? Bueno, eso no es deseable para nosotros. Sé que en otros sistemas de la región existe, por ejemplo en Chile, donde los estudios jurídicos ofrecen un servicio y el Estado como licita. Nosotros entendemos que Uruguay se ha caracterizado por tener servicios gratuitos de calidad. Por ejemplo, nadie pone en duda, ojo que nadie pone en duda la calidad profesional del defensor público. Vamos a ponernos de acuerdo. No, es como una posible estrategia. Sé que en países de la región existe, nosotros queremos fortalecer la defensa pública que tenemos. Está bien. Era una idea que se me había pasado por la cabeza, Yamila, nada más. Bueno, Yamila, quedamos atentos a todo lo que pueda ocurrir, bueno, con los defensores públicos. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Viva la Tarde. A ustedes nuevamente por la atención a nuestra problemática y bueno, agradecerles a ustedes y a la audiencia. Gracias a ti, Yamila.